Buenos días, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Alumnos de la Universidad Rural de Guatemala. Nuevamente aquí con ustedes, participando de la clase de Contabilidad 2. Continuamos con lo que es la clase de sociedades. Hemos aprendido en los domingos que hemos estado trabajando de las diferentes sociedades mercantiles con las que contamos en nuestro país. Sabiendo entonces que recordemos que estas sociedades están regidas bajo el Código de Comercio. Todas estas sociedades las podemos encontrar dentro del Código de Comercio a partir en el capítulo 3 del Código de Comercio. Entonces nosotros ahí podemos encontrar el significado de qué es una sociedad y todas las sociedades que hemos visto hasta ahorita. Como siempre, todos los domingos a mí me gusta hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo anteriormente. Entonces, sabemos nosotros que de las sociedades mercantiles podemos decir que se clasifican en 3 tipos de sociedades, que son sociedades de personas, sociedades de capital y sociedades mixtas, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros, hace como 2 semanas, podríamos decir, hablamos sobre las sociedades de personas. Cuando hablamos sobre las sociedades de personas, estuvimos enfocados específicamente dentro de 2 sociedades, que eran la sociedad colectiva y la sociedad de responsabilidad limitada. Aprendimos también en ese momento que la sociedad colectiva es una sociedad que tiene una responsabilidad ilimitada, mientras que la sociedad de responsabilidad limitada tiene una responsabilidad de forma limitada, donde los socios solamente están sujetos al pago de sus aportes. ¿Ya? Entonces, habiendo hecho este pequeño resumen, entonces específicamente la clase de hoy es sobre sociedades de personas. ¿Sí? ¿Cómo se aperturan las sociedades de personas? Voy a compartir con ustedes unas diapositivas y así como hemos hecho, vamos a ir explicando sucesivamente cada una de ellas. Tenemos entonces Contabilidad 2, que es nuestro curso. El código de nuestra curso es FG 118 y estamos en la semana 4. Y el tema a tratar es apertura de una sociedad o admisión de nuevos socios, ¿verdad? El tema así es sociedades de personas. Y con ustedes, mucho gusto. La licenciada Flor de María Sumolina, con ustedes, su persona, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo específico, ¿verdad?, de nuestra clase el día de hoy? Es dar a conocer la apertura y la admisión de nuevos socios de las sociedades de personas. Ya hicimos renombre anteriormente, que hoy específicamente estaremos hablando de las sociedades de personas. Ya mencionamos anteriormente que dentro de ella se clasifican 2, que es la sociedad colectiva y la sociedad de responsabilidad limitada. Bueno, cuando hablamos de la apertura de estas sociedades, podemos ver que cuentan con 3 clases de apertura, 3 escenarios, 3 momentos en los que se pueden dar. En uno de los escenarios es cuando los socios pagan sus aportes en efectivo. Estamos hablando entonces que el socio va a venir, va a aportar y lo va a dar completamente todo en efectivo. Él no va a aportar nada más que efectivo, ¿verdad? Solo una cantidad de dinero va a asignar. Solo así pueden darse el primer caso donde los socios solo aportan completamente efectivo. En el segundo escenario podemos ver que los socios pueden dar efectivo y en especie. Bueno, sí. Hay casos en los que las sociedades se forman donde los socios dan
un dinero en efectivo y pueden dar también un inmueble. Pueden proporcionar un inmueble, también pueden proporcionar un vehículo, pueden proporcionar mobiliario y equipo, como también pueden proporcionar equipo de computación, ¿verdad? Entonces, si vemos, ya vamos viendo dos clases de escenario, ¿no? Ya sabemos entonces que una sociedad no solamente se puede formar con efectivo, sino también se puede formar pagando efectivo y en especie, ¿verdad? Tenemos el siguiente caso o escenario que se presenta dentro de la apertura de las sociedades de personas. Y el tercero dice que es cuando los socios pagan en efectivo, especie y con deuda. Atención aquí. Los socios pueden dar tres tipos de aporte. Si nos damos cuenta, está el efectivo, bueno, completamente dan un capital, ¿verdad? En efectivo. En especie, el socio puede proporcionarnos un inmueble, un vehículo o bien cualquier otra especie que nos sirva dentro de nuestra sociedad. Cuando hablamos de deudas, el socio puede adquirir una deuda, pero recordando que esa deuda sea para beneficio de la sociedad, ¿verdad? Entonces, no pueden ser deudas ajenas a la sociedad. Tienen que ser deudas que se hayan adquirido por algún socio por el beneficio de la sociedad. Bueno, vamos a ver cada uno de ellos de forma específica y nos damos cuenta entonces del primer escenario donde los socios pagan su aporte en efectivo. Recordando entonces que en cada sociedad lo primero que se establece es el monto del aporte, ¿no? Los socios establecen como primer lugar el aporte que cada uno de ellos va a dar. Se le da apertura a la cuenta patrimonio, recordando siempre que la cuenta patrimonio va a ir, por ejemplo, podríamos decir, yo formo parte de una sociedad, y entonces mi patrimonio va a ir especificado como su patrimonio neto al final, ¿sí? Y yo ya sé que ese es el patrimonio mío al que yo he aportado a esa sociedad. Entonces, si vemos en el escenario en efectivo, solo tenemos que tomar en cuenta tres cosas. Se establece el aporte, se apertura la cuenta patrimonio y se apertura, como ya dijimos, con un apellido y colocándole al final patrimonio neto. En el escenario 2, los socios pagan en efectivo y en especie. Como en todas las sociedades y como ya hemos venido recalcando, se establece el monto del aporte. Eso es lo primerito que en toda sociedad se debe hacer, establecer el monto de los aportes para cada uno de los socios. Se establece el rubro que se corresponde el aporte. ¿Qué quiere decir esto? Como estamos dando algo en especie, sabemos que si damos un local para que funcione la empresa o bien un inmueble, ¿verdad? Nosotros tenemos que especificarlo con la cuenta con la que se identifica dentro de contabilidad. Si damos carros, ¿verdad? Sabemos que estamos aportando vehículos. Si damos escritorios, sillas, sabemos que estamos dentro de un rubro que se le corresponde a la cuenta con el nombre de mobiliario y equipo. A eso nos referimos, ¿verdad? Dice que también, igual que en la anterior, ¿verdad? Cuando se da solo efectivo, también hay que aperturar una cuenta de patrimonio y se apertura de la misma forma, tomando en cuenta el apellido de los socios y colocándole patrimonio neto al finalizar el apellido del socio, ¿verdad? Si nos damos cuenta, lo principal en todos los escenarios, porque igualmente volvemos y repetimos aquí nuevamente, si nos damos cuenta, nosotros caemos en lo mismo cuando decimos en el escenario 3 que los socios, en este caso, se dan tres escenarios o tres causas por las que pueden darse los aportes, pues sería en efectivo, en especie y con deuda. Siempre, en primer lugar va a estar establecer el monto del aporte. Se clasifica
el rubro que corresponde al aporte, siempre tomando en cuenta si es un carro, vehículo, si es una computadora, una impresora, sabemos que lo vamos a clasificar dentro de equipo de computación. Pero, ojo aquí, dice, se aperturan cuentas de pasivo. Claro, si el socio va a obtener una deuda, pero recordemos que esa deuda tiene que ser para beneficio de la sociedad, entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos que abrir un pasivo, porque recordemos que las deudas son obligaciones, ¿verdad? Entonces, tenemos que abrir unas cuentas de pasivo, va a depender de lo que estamos adquiriendo, ¿verdad? Sí. En este caso es una hipoteca, ¿verdad? Porque el socio va a hipotecar algún inmueble, pues entonces va a ser hipoteca, ¿verdad? Y sabemos nosotros que esas son cuentas que pertenecen al pasivo, pero que al mismo tiempo tienen que existir dentro del activo anteriormente, ¿verdad? Porque no podemos tener deudas sobre alguna cuenta si no existe anteriormente ya dentro de nuestro registrado, ¿verdad? Dentro de nuestro inventario. Bueno, continuando, entonces, podemos ver que también tenemos que aperturar la cuenta patrimonio y la cuenta siempre va a ir identificada con el apellido y al finalizar la palabra patrimonio neto. Continuamos entonces de esto y aquí terminamos los 3 clases de escenario. Si nos dimos cuenta, en los 3 escenarios, específicamente lo primero que se hace es establecer el aporte de cada uno de ellos. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la admisión de los nuevos socios, ¿verdad? Cuando admitimos nuevos socios, podemos decir entonces que lo primero que debemos hacer es realizar un proceso legal y administrativo. Sabemos que una sociedad viene ya dada, ya viene establecida, pero al admitir nuevos socios, nosotros tenemos que realizar el proceso legal y administrativo de la adquisición de estos nuevos socios, porque ellos deben de estar registrados dentro del contrato de esta sociedad. Y recordemos que al admitir nuevos socios tenemos que entonces cambiar todas nuestro contrato social, ¿verdad? Y también dice, porque recuerden que entonces el aporte de los socios tiene que estar registrado dentro de ese contrato. Por eso dice que también cuando se adquiere un nuevo socio se debe establecer su aportación y se clasifica el rubro al que corresponde la aportación. Si sabemos que solo es capital o solo es patrimonio, ¿verdad? Solo es efectivo, pues solamente va a contar con efectivo. Y si sabemos que él también aporta en especie, pues también tenemos que clasificarlo en el rubro que corresponde. Cuando también adquirimos nuevos socios, se tiene que dar apertura a las cuentas, que era lo que decíamos, registrar ya sea el capital o el activo o pasivo en si adquiere deudas, ¿verdad? Para beneficio de la empresa. Y de último, dice que se debe realizar un balance a la fecha del aporte de los nuevos socios. Recordemos que el adquirir nuevos socios nos trae beneficios, ¿verdad? Entonces puede cambiar nuestras ganancias y entonces tenemos que establecer la nueva utilidad que podemos proporcionarnos. Continuando entonces, ya vimos entonces la apertura de la sociedad de personas y vimos que específicamente cuenta con 3 escenarios y ya ahorita que acabamos de ver la admisión de socios, que sabemos que nosotros al adquirir, ¿verdad?, una sociedad debe de hacer el proceso nuevamente legal y administrativo. En el trabajar de estas aperturas dentro de lo que es contabilidad de sociedades, contamos con unas cuentas especiales, que sería la cuenta capital, la cuenta particular y la cuenta beneficios, la cuenta asignación y la cuenta promesa.
Notamos y vimos entonces que estas son específicamente cuentas con las que se trabajan en una contabilidad de sociedades, porque son diferentes casos. Vamos a explicar cada una de ellas para conocer en qué momento se pueden utilizar. Dice que la cuenta capital, regularmente como nosotros sabemos, ¿verdad? Y vamos a continuar la clase. Voy a volver a compartir para comenzar en la diapositiva que nos quedamos y terminar de explicar. Estábamos en esto, en las cuentas especiales. Estábamos hablando de la cuenta capital, que ya establece, nosotros sabemos que la cuenta capital se establece de la diferencia de la existencia del activo menos la existencia del pasivo de una empresa. Entonces, nosotros vamos a saber que la diferencia de estas dos cuentas nos va a especificar o nos va a decir esta es su capital, ¿verdad? La cuenta particular, ¿en qué momento vamos a usar la cuenta particular? Dice que la cuenta particular es donde se registran los préstamos de la sociedad, que la sociedad le concede a un socio o bien prestamos a un socio o un socio le concede un préstamo a la sociedad. Vean, son dos momentos, son dos situaciones las que se pueden dar con la cuenta particular. Cuando la empresa le concede préstamo al socio y cuando el socio le hace un préstamo a la sociedad, ¿verdad? Se puede registrar. Recordemos siempre que habrán dos asientos, ¿verdad? Porque será cuando ella recibe y cuando ella da, ¿verdad? Recordemos que estas cuentas tienen dos movimientos, ¿verdad? ¿Sí? Cuenta beneficio. ¿En qué momento vamos a utilizar la cuenta beneficio? Es la cantidad de dinero que hay entre los ingresos totales y los gastos resultantes de las operaciones empresariales. Como la cuenta lo dice, cuenta beneficio. ¿Cuánto de utilidad que tenemos? ¿Con cuánto contamos? ¿Cuánto es mi beneficio? ¿Cuánto es lo que vamos a recibir? Por eso dice la cantidad de dinero que hay entre los ingresos totales y los gastos resultantes de las operaciones, ¿verdad? Entonces, nosotros prácticamente estamos hablando de una ganancia, de una utilidad de la sociedad. Luego podemos ver la cuenta asignación. ¿En qué momento vamos a utilizar la cuenta asignación? Dice que se va a utilizar para registrar las entregas de dinero que se le hace a cada socio a cuenta de su futura ganancia. Entonces, dice que se utiliza para registrar las entregas de dinero que se le hace a cada socio a cuenta de su futura ganancia, de acuerdo a lo estipulado en la escritura social. Recordemos, ojo aquí, que vimos en los diferentes escenarios que estuvimos mencionando, que son tres, que lo primero que debe de hacerse para aperturar una sociedad es asignar, ¿verdad? O registrar el aporte de cada uno de los socios. Entonces, aquí tiene mucho que ver la cuenta asignación, porque recuerden que aquel socio va a recibir dinero, ¿verdad? A una cuenta futura de ganancias
pero tomando en cuenta que antes ya quedó registrado las aportaciones que él da, porque él va a recibir según lo que ha aportado, ¿verdad? ¿Sí? Que eso va a ser ganancia en su futuro, ¿verdad? O sea, van a estar registradas, pero no van a estar dadas, ¿verdad? No van a recibirlo en su beneficio, es como un acumulativo, ¿verdad? Sus ganancias, la cuenta asignación, ¿verdad? Se le asigna que él va a recibir un 25% de sus ganancias, un 50%, ¿verdad? Entonces, luego vemos nuestra última cuenta, que es la cuenta promesa, que es cuando se utiliza esta cuenta. Dice, sucede cuando los socios no entreguen todo el capital que le corresponde aportar, por lo que hace una promesa de aporte más en el futuro. Dicha promesa queda constancia en la escritura social. Entonces, ¿dónde vamos a utilizar esa cuenta? Bueno, los socios se reúnen y resulta ser que el socio pues dice, bueno, miren, disculpen, no cuento con todo el capital, pero yo les puedo dar esa cantidad a cierto tiempo, dentro de 6, dentro de un año, que sea. Entonces yo puedo terminar de hacer mi aporte para formar totalmente esta sociedad. Bueno, entonces si los socios están de acuerdo, pues le pueden decir sí, ¿verdad? De plano que sí. Y entonces él queda comprometido y registrado, ¿verdad? Dentro de contabilidad en una cuenta promesa del resto de su aportación, porque recordemos que lo primero que hacemos en la apertura de esta sociedad es registrar el aporte de cada uno de los socios, recordando siempre que todo esto que se quede para después de, tiene que quedar registrado en la escritura social, que es la que nos va a respaldar a las diferentes sociedades. Bueno, vimos aquí entonces, podemos dejar de ver esto y nos dimos cuenta que hay 5 cuentas especiales dentro de estas sociedades específicamente. Se les agradece mucho por su participación y su atención a estas diapositivas. Vimos entonces, así recordamos también, entonces, que tenemos 3 momentos en que podemos aperturar una sociedad. Haciendo un resumen sobre nuestras diapositivas, en este momento podemos decir que hay 3 escenarios, donde el socio aporta en efectivo, 2, donde el socio aporta en efectivo y especie, 3, donde el socio aporta en efectivo, especie y deuda, ¿verdad? O una deuda. Recordando siempre en el tercer escenario que esa deuda debe de ser siempre para beneficio de la sociedad. De lo contrario, no puede aportar una deuda ajena, ¿sí? Entonces, también aprendimos que para adquirir, ¿verdad? O admitir nuevos socios dentro de nuestra sociedad, debemos nosotros saber que lo debemos nuevamente que volver a hacer el registro, ¿verdad? Administrativo de estos aportes y los rubros en los que el socio va a participar dentro de la sociedad, tomando en cuenta, ¿verdad?, de que al momento de adquirir nuevos socios, nosotros tenemos que presentarle a los demás socios que forman parte de esta sociedad un balance general donde vean el beneficio de haber adquirido más socios, sea, pues nos van a dar ganancias, ¿verdad? Porque va a cambiar nuestro balance, ¿verdad? Y viendo al final, vimos que para hacer un mejor manejo de estas aperturas, contamos con 5 cuentas. La cuenta capital, la cuenta asignación,
la cuenta promesa, la cuenta particular, ¿sí? Y tenemos la cuenta capital, ¿ah? Cuenta capital, ¿sí? ¿Sí? Entonces, tenemos 5 cuentas. Cuenta promesa, ¿verdad? Y tenemos 5 cuentas con las que debemos las debemos de tomar en cuenta dentro de estas sociedades. Recordemos que cada una de ellas nos sirve específicamente para algunos momentos en los que los socios lo den a conocer, porque recordemos que estas al finalizar van a llevar, a finalizar el apellido, llevan apellido y patrimonio neto, ¿verdad? Recordemos eso también, que las aperturas contables llevan apellido y patrimonio neto al finalizar, ¿verdad? Entonces, aprendimos entonces que las sociedades son importantes hacer una apertura y es también de beneficio adquirir nuevos socios a esta sociedad, ¿verdad? Entonces, jóvenes, recordemos entonces que vimos las cuentas de sociedades, sí, de personas y que dentro de ella está registrada la sociedad colectiva y la sociedad de responsabilidad limitada. Así vamos a seguir hablando de las diferentes formas y situaciones en las que se presentan en nuestra diario vivir de las sociedades. Entonces, jóvenes, con esto hemos finalizado el contenido del día de hoy y fue un gusto para mí estar compartiendo con ustedes el contenido del día de hoy. Fue sociedades de personas, específicamente queremos que ustedes sepan sobre la apertura de estas sociedades y sobre la admisión de nuevos socios. Entonces, ya vimos, ya recordamos también lo que hemos visto en las clases anteriores, ¿sí? Entonces, yo les quiero hacer partícipe a ustedes y con todo gusto me gustaría que ustedes tuvieran su código de comercio y fueran al capítulo 3 y reforzaran más sus conocimientos adquiriendo el código de comercio, ya que recordemos que bajo este régimen se forman lo que específicamente hablamos, ahí están registradas las sociedades y todos los movimientos que ya se hacen, ¿verdad? Entonces, nos vemos entonces, jóvenes, en la próxima clase. Espero hayamos absorbido algo del contenido y fue un gusto para mí estar con ustedes y participar de esta clase.